mujeres y disidencias seguimos saliendo a las calles en Latinoamérica para reclamar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. En un mismo continente vivimos distintas realidades. Reflexionamos sobre cómo estas luchas impactan en nuestros cuerpos. Esto es Entre la Marea. Diálogos e historias sobre el acceso al aborto en América Latina. En este episodio, che, ¿me dejan abortar? Aborto y salud mental en Uruguay, el país pionero en la legalización del aborto en Sudamérica. Lo que acabamos de escuchar es el arranque de un podcast disponible en Spotify que aborda el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en América Latina. Se trata del proyecto Entre la Marea, que presenta diálogos e historias sobre el acceso al aborto en nuestro continente y en Alemania. El episodio Che, ¿me dejan abortar? Habla sobre el aborto y la salud mental en Uruguay y fue producido por las periodistas Flor Pagola y Carolina Vaz Lemos, quien nos acompañan esta tarde en La Rosca. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo gracias están? Por la invitación. Gracias. Chiquilinas, antes que nada, felicitaciones por el proyecto. Muchas gracias. Si armar un programa de radio es bastante difícil, no queremos pensar lo que es armar un podcast. Cuéntanos un poco cuándo arrancaron y cuánto tiempo les llevó. Bien. Perfecto, arranco. Dale, Flor. Bueno, este es un episodio de podcast que lo empezamos, bueno, la investigación la hicimos durante el 2023. Un poco el contexto fue trabajar en un proyecto más amplio que se llama Entre la Marea, que es para contar historias y diálogos también sobre el acceso al aborto en América Latina y Alemania. Cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania también, y lo hacemos en una producción original de Caja Negra, que es un medio independiente, Caja Negra con K. Bueno, ahí contamos diversas historias que tienen que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto en toda América Latina. Y bueno, y en ese contexto está este episodio, que como les decía, la investigación periodística la hicimos durante el 2023, estuvimos haciendo investigando sobre el tema, pero también haciendo entrevistas. Ahí fue donde conocimos a Noemí Olivera, que es un poco el testimonio más importante de testimonio personal que tenemos. Después el resto son especialistas. Bueno, y ese tiempo nos llevó a hacer toda la parte esa como de la producción, y después sí ya empezamos con lo que tiene que ver con montaje, diseño sonoro y demás. Es muy difícil el tema del diseño sonoro en los podcasts, y además es como una cosa que tiene el podcast que te introduce en un mundo imaginario muy grande que te hace ver absolutamente todo, y el sonido juega un enorme papel en todo eso. ¿Cómo hicieron con la producción del sonido? ¿Se encargaron ustedes de eso o fue alguien más? Bueno, fue un trabajo en conjunto. En realidad el diseño sonoro lo hizo Martín Rodríguez. Les contaba un poco fuera de aire que fue compañero aquí de la radio. Estuvo trabajando hace unos años en M24. Él se dedica al diseño de sonido, a operar en radio también, por eso estuvo trabajando acá. Y fue colaborativo en realidad el trabajo, porque nosotras cuando fuimos elaborando el guión ya fuimos como pensando algunas posibles ideas para este diseño sonoro. Entonces con Martín íbamos como dialogando qué podía ser lo mejor para recrear las escenas y para poder contar esta historia de la mejor manera y que envuelva un poco eso que vos decís con el sonido a la persona que está escuchándolo. Y para entender un poco cómo son las lógicas de algunas plataformas, ¿cómo se llega a tener presencia en Spotify? Bueno, en realidad Spotify es una plataforma que es abierta completamente. Vos teniendo un mail que referencie el proyecto en el que estás trabajando, podés subir el material. Lo mismo pasa con los músicos, como en este caso con los proyectos de podcast. No es un proyecto que esté monetizando, no está pasando como por ese lugar, sino que es un proyecto que queda a disposición en una plataforma que sí tiene un alcance bastante grande, pero es eso, no tiene como ninguna complejidad. Y cuando escuchemos Che, ¿me dejan abortar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, ahí lo que tenemos es que nosotras abordamos principalmente el aborto y la salud mental en Uruguay, que es un tema que primero no está muy abordado principalmente en los medios de comunicación, pero en la opinión pública tampoco. Encontramos que sí hay algunas académicas que están investigando el tema y se está trabajando desde la sociedad civil organizada más que nada, pero bueno, no en estos otros niveles que les decía. Entonces, queríamos investigar principalmente porque encontrábamos de que había muchos como grupos antiderechos, antiaborto también que se le dice, que están muy vinculados con la extrema derecha, que ahora también tiene un surgimiento muy fuerte en toda la región, que bueno, que estaban como postulando esta cuestión de que el aborto en las personas que se lo practican genera consecuencias psicológicas. Claro, en la salud mental de las personas que se lo realizan.
dicen. Entonces nosotros queríamos ir a investigar un poco, a entender si eso era así, si no era así, y qué pasaba con eso. Y sobre todo también el desafío en un país en el que tiene desde el 2012 una ley de ya con el aborto legal, digamos. Claro. Entonces, bueno, ahí fuimos a investigar eso, hablamos con especialistas, por lo menos tenemos 3 especialistas, Sí. ¿no? Sí, 3 especialistas, Alejandra López, que es de la Academia, la Facultad de Psicología, ella investiga estos temas, justamente de aborto y salud mental. Después tenemos a Liliana Brasinkas, que es la directora de Mujer y Salud Uruguay, y también está vinculada con la Red Lilas, que nosotros le damos mucho lugar ahí también en el podcast, que es para nosotros súper importante lo que ellas hacen. Y después Ivana Leus, que es de Iniciativas Sanitarias. Y eso por un lado, que bueno, ya estaban un poco desentrañando esto de que en realidad el aborto, practicarse un aborto no tiene consecuencias negativas en la salud mental de quien se lo practica, pero lo que sí ahí se empieza a ver es, bueno, en qué condiciones se lo practican, cuáles son como un poco como las condiciones negativas que pueden hacer sociales, legales, que pueden hacer como restricciones, que pueden hacer que esa persona tenga como complicaciones o sí se pueda tener como una afectación en la salud mental. Y después lo que hacemos es hilarlo con la historia personal, el testimonio personal de Noemí Olivera, que es una chica del interior de Mercedes, que ella en el 2017, con 5 años ya de aborto legal en el país, pasó por todo un proceso judicial en el que ella no se le quería permitir abortar. Esa fue una demanda que le hizo la pareja que ella tenía en ese momento, y bueno, y escaló unos niveles que si lo escuchan ahí en el episodio, es terrible. Bueno, es un caso paradigmático en Uruguay, no conocemos otro así, no conocemos a alguien que haya llegado a la justicia por esto, pero bueno, ella como lo cuenta de una manera como bastante impactante, entendiendo para ella, ¿no?, de que ella sentía como que querían hacer que fuera una incubadora, claro, y que le estuviera, como ella dice, pariendo pibes a una persona cuando ella en ese momento no podía hacerlo, o sea, no tenía ni las posibilidades económicas, justamente ni también de salud mental, ni físicas y demás. Eso. O sea, teníamos claro que el caso, y lo tenemos claro, que el caso de Noemí es un caso de excepcionalidad, no es un caso recurrente, incluso lo decía Flor recién, no conocemos otro caso que haya sucedido, que se haya llevado al nivel de la justicia y que se le ponga una abogada a el no nacido, o sea, una cosa que, bueno, realmente no es algo representativo, pero sí habla de las posibles restricciones que puede haber en un país que tiene una ley ya hace 12 años. Y eso, bueno, fue una de las conclusiones que trabajamos, que es una ley, como nos traen un poco las investigadoras que trabajan este tema, o hablábamos mucho con Liliana Brasinkas, que es una ley que hoy está rezagada, claro, que tiene que tener una actualización. Y lo otro que también funciona, sí, en comparación con países en los que no es legal. Sí. Lo hicieron también en ese sentido, por comparar. Bueno, es un proyecto latinoamericano el que trabajamos entre La Marea. Claro, ¿y por qué Uruguay, entonces? ¿Cómo por qué Uruguay? ¿Por qué se decide que el foco esté en Uruguay en este episodio? Bueno, hay otros episodios que tienen foco en otros países de Latinoamérica. Claro. Queríamos indagar qué pasa en un país que tiene ley. Claro. O sea, a diferencia de otros países que lo restringen completamente, como en el caso de El Salvador, que por ninguna causa una mujer puede de forma legal practicarse un aborto. Entonces, ver un poco qué pasaba ya con una ley establecida a 12 años de haberse creado en el caso de Uruguay. Y lo que se encontraron un poco entonces fue que a grandes rasgos sí funciona y sí estamos como más adelantados, pero hay como casos específicos en los que esa ley falla y no logra como su... sí, sobre todo creo que la conclusión más importante es, valga la redundancia, la importancia de las redes de acompañamiento al momento de practicarse un aborto. Eso fue una de las conclusiones más grandes que tuvimos de este trabajo. Sobre eso mismo, el podcast justamente hace énfasis en el rol que juegan las redes de contención por fuera del sistema de salud, una vez que pasan estos 5 días previstos para la reflexión cuando alguien quiere acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Falta, creen ustedes, una mayor empatía por parte del sistema de salud para contener a la mujer que pasa por este proceso? Yo no diría... No podemos generalizar. No podemos generalizar. No diría que hay una falta de empatía. Diría que pueden haber algunos casos en los que sí la haya. Lo que sí creo es que hay
sí una omisión por parte del sistema de salud y del Estado en acompañar a las mujeres que abortan desde la salud mental. Eso sí, lo creo, porque un poco el relato de, por ejemplo, Lilian o de Noemí, Lilian acompañando y Noemí como persona que pasó por eso en el sistema de salud, es un poco un relato de que no hay un acompañamiento, ¿no? O sea, muchas veces es, te doy un papelito, te doy el medicamento y anda para tu casa y arreglate como puedas. Y en el caso de Lilian, contaba que muchas veces las mujeres llegan muy acongojadas, que no lo han transitado como una buena forma. Obviamente que hay un montón de especialistas que sí son súper responsables y hacen las cosas muy bien. Tampoco nuestra idea con esto es desalentar a que las personas vayan al sistema de salud, como a ejercer su derecho del aborto, para nada. Pero sí visibilizar los casos en los que no funciona bien, capaz. Exactamente, sí, hacer eso y también entender de que, como decía Caro, o sea, es una ley que sí está quedando rezagada comparado con las de la región, por ejemplo, Argentina, que ya tiene un plazo hasta de 14 semanas, Colombia, que tiene un plazo hasta de 24 semanas. Eso sí hace como una diferencia importante. Y eso creemos que también ahora la sociedad civil organizada también está diciendo, tenemos un nuevo gobierno, es una nueva ventana de oportunidad, como para decir, por ahí capaz que podemos rever ciertas cosas que estaría bueno actualizar de esta ley. Y según lo que ustedes investigaron, ¿las condiciones del entorno en donde se realizan impactan más que el aborto en sí mismo? Bueno, eso es lo que describen las académicas que estudian el tema, ¿no? Y que lo dicen en el podcast y en la investigación, es un poco a lo que llegamos, sí. El impacto está más que nada en las condiciones de la práctica, o sea, en ese acompañamiento. Estamos hablando de salud mental, ¿no? Sí, no claro. Estamos hablando de salud mental no estamos hablando de la salud física, para tener como eso claro en esos parámetros. Sí, está demostrado que es importante ese acompañamiento. Y otra cosa que es importante es que se tira para atrás ese posible postulado que se ha hablado de síndrome posaborto, es algo que no existe. Eso es lo que nos explicaba un poco Alejandra López. Pero sí, Ivana Leus nos trae un concepto que es bien interesante, que es el de duelo leve. Obviamente no vamos a hacer como que no pasó nada. Algo pasó, es una pérdida y hay que resolverlo emocionalmente, hay que hacer algo con eso, pero eso no necesariamente implica que después hayan traumas. O sea, hay que dejar como esa separación bien clara. Claro. Hablábamos recién de que esto es un proyecto latinoamericano y que, Uruguay queda ahí como una lucecita capaz de pionero en el proceso de la legalización del aborto. Cuando reciben ustedes la propuesta de Entre Marea, ¿qué visión tenían en el exterior sobre lo que pasaba en Uruguay y lo que había sido el proceso? Bien. Sí, ahí en realidad Uruguay es visto, ya sabemos que Uruguay es visto también como ese faro, ¿no? De derechos humanos. Sí, claro. Súper excepcional. Sí. Súper excepcional. Uruguay en general es visto así, y sobre todo también ahora que estamos entrando en un proceso de decadencia, diría yo, como de cada vez más, ¿no? De las democracias en toda América Latina. Y también en las últimas décadas, como Uruguay empezó como un trabajo de ponerse como pionero en algunas leyes que tienen que ver con derechos humanos, sobre todo como capaz que en el periodo que estuvo presidente José Mujica, que fue en el que se legalizó el aborto. Entonces sí, en ese lugar Uruguay está visto como pionero, siempre como un país que va adelante en muchas cuestiones, y a la vez también un poco nosotras lo que hacemos es decir, es verdad, hemos alcanzado todo esto, por ahí comparados con los países de la región, estamos mejor en un montón de cosas. Eso no quiere decir de que no seamos críticos y críticas con la situación que tenemos, con que sí podemos mejorar esta ley, con que sí quedan cosas por mejorar. Nosotras entendemos también en esta investigación de que hay ciertos... Esto que decíamos, ¿no? El aborto en sí no llega a ser, no tiene por qué ser traumático, pero sí entendemos que hay ciertos factores que hacen o restricciones que hacen que sí lo sea, y algunas de ellas se cumplen en Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay las mujeres que son migrantes hasta un año antes del año de la residencia no pueden acceder al aborto legal. Eso, por ejemplo, las deja totalmente desamparadas. O, por ejemplo, vos que te enteraste muy sobre la fecha de que estás embarazada, querés abortar y tenés solo hasta
hasta 12 semanas y 6 días. Si te salís de ahí, ya el aborto está penalizado, si no entra en ninguna de las causales, ¿no? Entonces tenemos como algunas situaciones, bueno, también hay ciudades en las que hay 100% objetores de conciencia, ciudades en el interior del país, 100% de objetores de conciencia, los ginecólogos que practican aborto, entonces eso hace que las mujeres siempre van a terminar resolviendo de alguna forma el aborto, lo van a hacer, pero bueno, todo eso hace que se demoren los plazos que ya son acotados, entonces bueno, un poco nosotros lo que tratamos de hacer es como, bueno, mostrar un poco esa problemática desde la salud mental, pero decir, bueno, esto está pasando hoy en Uruguay, este país pionero, ¿no? Que fue uno de los primeros en Sudamérica. También tiene esta otra contraparte. También tiene esta contraparte y que tenemos que verla. Sí. Bueno, Lilian lo decía en un momento, bueno, no sé si nosotros lo agregamos en el podcast, pero conversando con ella, que Colombia y Argentina tienen una mejor ley hoy que la que nosotros tenemos, ¿no? Por eso de quedar un poco atrás de algunas normativas nuevas que se han ido aprobando en Latinoamérica. ¿Y tienen pensado hacer algún otro episodio? Bueno, estamos... bueno, veremos. Bueno, primicia. En realidad quedan un par de episodios que salgan del proyecto específicamente de Entre la Marea. Nosotras estamos trabajando, en otros episodios de otro podcast, en realidad, que está vinculado con el tema, con testimonios que nos fueron quedando un poco por fuera y que no ingresaron en este episodio, pero que queremos que tengan como su propia investigación. Pero por otro lado, entonces, ¿no? En este proyecto particularmente. ¿Y cómo vienen las repercusiones del podcast? Bueno, bien. Re lindas. Re lindas. Primero que nada, queríamos escuchar qué pasaba con nuestras interlocutoras. Claro. Y la devolución que nos dieron fue muy hermosa. Noemí quedó contenta, por ejemplo. Contenta. Sí. Súper contenta. Sí, y para nosotros fue importante porque si bien Noemí contó su historia ya, no le había contado en su propia voz. O sea, todavía no estaba registrada quizás en un podcast o no sé si en algún programa de radio había estado presente. Sí, se había publicado su historia en La Diaria hace unos años porque esto fue en el 2017. O sea, en realidad la historia de Noemí llegó a medios internacionales, o sea, fue todo como un suceso muy fuerte. O sea, fue un caso que salió también como en algunas instituciones de derechos humanos en el extranjero. Fue como un caso a nivel internacional fuerte. Entonces salió en muchos medios, pero bueno, entendemos que no había estado nunca como asentado, ¿no? Como su voz desde lo sonoro, en primera persona. Claro. Sí. Que aparte es hermoso escucharla también. O sea, es como. Es divino su relato. No, y Alejandra, por ejemplo, también, bueno, Lilian también nos devolvían la importancia también de la salida en este momento del podcast, porque nosotros lo veníamos trabajando ya hace un año. Como decía Flor, que arrancamos como en el 2023 a trabajarlo. Pero la realidad es que este momento se abre una posible ventana de poder pensar un poco en mejorar la ley. Entonces también es un buen momento para que escuchemos este tipo de historias. ¿Lo pueden escuchar solo en Spotify o en algún otro lado más? Solo en Spotify. Solo en Spotify. Entonces ya saben, la invitación está hecha para escuchar este podcast después de terminar la rosca claramente, que se llama Che, me dejan abortar, este episodio sobre Uruguay que dura una media hora y que se pasa rapidísimo mientras hacen alguna otra cosa. Estábamos conversando con Flor Pagola y con Carolina Vaz Lemos. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas con la gracias. rosca. Gracias por la escucha, primero que nada, y por invitarnos a compartir. Gracias. Tenemos un pedido para hacerles, que es tradición acá en el programa, y es que nos digan un tema o un artista con el que nos podamos ir a la tanda. Bien, habíamos elegido ya. Vamos a elegir a Papina de Palma. Queríamos elegir una música nacional. En Manada creo que se llama la canción que elegimos Algo para con Manada. Sí, Algo con Manada. La Manada, me dice Beto por el interno, así que escuchando La Manada de Papina de Palma, despedimos a las chiquinas. Muchas gracias. Ya volvemos. Gracias.